Hola, ¿qué tal chicos? Estamos con otro video más en el canal y en esta oportunidad vamos a explicar el proceso de cómo instalar Python tanto en Windows, en Linux y en un sistema operativo como Mac OS. Así que no se lo pierdan. Empezamos. Lo primero que hay que hacer es validar si tenemos Python instalado. Entonces para ello vamos a irnos a inicio. Nos vamos a ejecutar para que salga este menú emergente. No se olviden, clic derecho en el botón inicio. Nos vamos a ejecutar, escribimos cmd, que es la ventana de comandos de Windows, y en esta ventana de comandos, que lo voy a hacer un poco más grande, vamos a cambiar el texto en propiedades, nos vamos a fuente, y en fuente le voy a poner en texto 24 para que se pueda ver un poco más grande y ustedes puedan apreciar mejor, ¿no? Entonces yo escribo acá el comando Python --version. Y como pueden ver, me dice que este comando no ha sido encontrado dentro de los comandos que Windows reconoce. ¿Por qué? Porque precisamente Python no está instalado. Cuando ya Python está instalado en el sistema operativo, este comando ya es reconocido por el sistema. Entonces, lo que hay que hacer primero es descargarnos Python. Vamos a ir a su sitio web, nos vamos a Python dentro del navegador, en el buscador de Google. Y como podemos ver, el sitio web para descargar Python es python.org. Entonces vamos a ingresar a python.org. Esperemos ahí que cargue. Una vez que estemos dentro de la página web de Python, vamos a entrar a la sección de descargas. Aquí podemos ver downloads. Vamos a esperar que cargue. Y automáticamente me va a detectar que tengo que descargar la versión para Windows, ¿no? Aquí pueden ver. Ha detectado que mi sistema operativo es Windows y por lo tanto puedo descargar la versión 3.10.6. Aquí si tienes otra versión como Mac OS o Linux también se puede hacer. Bien, vamos a dar clic en Download y vamos a esperar que este proceso termine. Ahí está descargando y como pueden ver ya se descargó. Lo que vamos a hacer es ejecutar este instalador y nos va a aparecer la siguiente ventana. Voy a minimizar el navegador. Vamos a minimizar también la consola de comandos y me quedo con la ventana donde se va a instalar Python. Aquí lo primero que me dice es que puedo instalar Python dentro de las aplicaciones locales que tiene este sistema operativo o también puedo personalizar. Lo voy a dejar en por default. Vamos a decirle ahí por defecto. Siempre es recomendable que también hagan este proceso como administrador de su sistema. Entonces esperemos ahí que culmine el instalador. Bien, podemos ver que el proceso ya ha culminado. Esperemos que termine en unos momentos. Bien, y me dice que la instalación ha culminado con éxito y si queremos ver un tutorial o conocer un poco más de Python y su documentación, podemos acceder a estos enlaces, ¿no? Aquí tenemos un tutorial online y también la documentación. Vamos a cerrar la ventana. Eso quiere decir que ya Python está instalado. Vamos a cerrar a ver la ventana de comandos. Vamos a ir a ver la ubicación donde fue instalado. Y para saber dónde se instala Python, pues hay que ir a nuestro usuario. En este caso voy a ir a usuarios, en user, si es que tienes la versión de Windows en inglés. Nos vamos a mi usuario, en este caso dice Grover. Y aquí tenemos una carpeta oculta, que normalmente se oculta por un tema de seguridad, que se llama AppData. Y dentro de AppData tenemos la carpeta local. Y dentro de local tenemos la carpeta Programs. Y ahí pueden ver que está Python. Python, aquí está la versión 3.10 y aquí tenemos el ejecutable y todas las demás librerías que incluyen el instalador de Python. Bien, entonces vamos a ver si ahora nos reconoce el comando que habíamos hecho hace un momento. Entramos a la consola y aquí en la consola vamos a escribir Python --version. Me dice igual que no se encuentra la versión, entonces eso lo vamos a corregir con lo siguiente. Vamos a agregar esto como una variable de entorno. Nos vamos a las propiedades de nuestro equipo, aquí mismo en propiedades. Dentro de las propiedades vamos a ir a configuración avanzada del sistema y aquí nos va a salir esta ventana. En esta ventana vamos a buscar variables de entorno y nos vamos a variables de usuario. En esta variable de usuario tengo pack, por ejemplo, esta opción. Y en esta opción
puedo agregar esa ruta. En este caso lo voy a agregar como variable del sistema para que aplique a todo el sistema, incluyendo cualquier usuario. Le voy a decir nuevo y aquí voy a pegar lo que hemos copiado, ¿no? Ahí pueden ver, damos enter, damos a aceptar nuevamente, aceptamos nuevamente y ahora sí vamos a cerrar otra vez esta ventana para que vuelva a cargar, digamos, con las nuevas variables de entorno cuando abrimos la ventana de comandos. Voy a minimizar esto. Si ejecuto Python version, pueden ver que me dice que tengo la versión 3.10.6 instalada en el sistema. Es una forma de hacer que la ventana de comandos de Windows, o en todo caso PowerShell, también lo pueda reconocer, pero Python, vamos a ver aquí, deberíamos tener una carpeta que se ha instalado, ¿no? Aquí pueden ver Python, vamos a bajar un poco, si es que lo tenemos por aquí, aquí está Python, y dentro tenemos también su propia ventana de comandos, ¿no? Aquí pueden ver. Y esta es la consola propia de Python, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más grande, también en tamaño 24. Y aquí está. Voy a cerrar la otra consola y tengo esto. Entonces aquí pueden ver que ya tengo Python listo, ya está ejecutándose, pero en su versión consola, ¿no? Yo puedo poner, por ejemplo, 5 más 8 y me devuelve 13, ¿no? Como pueden ver, es una operación matemática muy sencilla. O puedo poner si 5 es menor que, vamos a poner menor que 9, verdadero. ¿Qué pasa si pongo 5 es mayor que 9? Me dice false. Como pueden ver, esto ya me está respondiendo Python, ¿no? Python ya me está diciendo esta operación matemática y está haciendo estas comparaciones. Siguiendo el tema del desarrollo con Python, ahora vamos a ver cómo podemos instalar Python en un sistema operativo con Linux. En este caso estoy utilizando la versión 20 de Ubuntu y vamos a ver el proceso. ¿Ok? Entonces, para empezar, primero hay que entrar a la consola, así que nos vamos a ver las aplicaciones, ingresamos a la terminal y dentro de la terminal vamos a ver qué versión trae, porque ya Linux por defecto, todos los Linux traen ya instalada una versión de Python. Entonces, si ejecutamos Python version, bueno, nos dice que el comando debe ser Python 3 porque ya, bueno, el comando Python ya fue reemplazado. Quiere decir que esta versión de Ubuntu Linux tiene la versión de Python 3. Entonces, vamos a ver Python 3 version, ¿no? Ahí pueden ver. Una forma de tener, digamos, Python actualizado en sistemas operativos Linux y en especial basados en Debian como Ubuntu es primero hacer un upgrade. Entonces lo que vamos a hacer es sudo y utilizar el comando apt y le voy a decir update. Este comando lo que va a hacer es actualizar los repositorios que tiene desde Ubuntu. Como pueden ver, está procediendo a actualizar y me dice que ya todos los paquetes están actualizados. Es, digamos, actualizar la lista de paquetes desde los repositorios oficiales de Ubuntu para esta versión, porque puede variar de versión. Y normalmente ellos, o mejor dicho, en este caso Ubuntu, va actualizando esta lista de paquetes, cosa que posiblemente Python, que en este momento está en la 3.10.4 instalado en este sistema, pueda más adelante ya estar disponible la 3.10.6 y lo podemos actualizar desde aquí. Una vez hecho este proceso, lo que hay que hacer es el sudo apt upgrade para que se empiecen a instalar las actualizaciones. Bueno, como podemos ver aquí ya se ha ejecutado. Es porque no tengo ninguna actualización. Me dice 0 upgrade, 0 paquetes instalados. Pero esta situación puede ser distinta en tu caso, ya que posiblemente necesites actualizar algunos paquetes. Vamos a ver en el sitio web de Python. Nos vamos a Google, buscamos Python, abrimos el primer enlace, que es el sitio web de python.org. Entramos a la sección de downloads y podemos ver que Python está en la 3.16. A ver, vamos a ver. En este caso ha detectado, sí, para Linux. Aquí, 3.16 al 2 de agosto del 2022.
Hoy estamos 16 de agosto. A ver, vamos a ver aquí. Tengo la 3.14 y ya tengo la 3.16. Vamos a proceder a descargar. Entramos a esta sección 3.16 y lo que vamos a bajar es esta versión comprimido en XZ, que es el recurso, ¿no? Digamos el código fuente. Entonces se procede con la descarga. Ahí pueden ver, está bajando Python 3.16 start.xz y ya está descargado y debe estar en nuestra sección de descargas. Vamos a entrar al explorador de archivos, nos vamos a downloads. Ahí pueden ver que está el código fuente de Python, pero está, digamos, empaquetado. Entonces hay que desempaquetarlo y nos vamos a la terminal nuevamente, ¿no? Voy a ponerme por aquí y vamos a tener que primero ubicarnos en la carpeta download, ¿no? Entonces si yo hago un pwd, estoy dentro de mi home, ¿no? Entonces tengo que entrar a downloads. Ahí está. Vamos a limpiar la pantalla, clear ls para listar el directorio y pueden ver que tengo Python 3.16, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es descomprimir o desempaquetar. Entonces start xf y pongo el paquete, ¿no? Python, y como pueden ver ahí se ha creado una carpeta donde están, digamos, todo el código o los recursos para instalar Python, ¿no? Ahí pueden ver. Entonces lo que vamos a hacer es entrar a la carpeta con el comando cd Python y listo. Vamos a limpiar la pantalla, hacemos un ls y tenemos toda la estructura de carpetas y archivos que están en esa carpeta. Es aquí donde vamos a proceder con la instalación. Ahora, puede darse el caso que todavía esta versión pueda tener algún conflicto o necesitemos algunas librerías, ¿no? O paquetes adicionales que debemos instalar para que se pueda instalar de forma correcta. Entonces vamos a instalar algunos paquetes que vamos a necesitar para que Python se pueda instalar y no tener problemas. Vamos a ver. Sudo apt get. Bueno, el comando es apt-get, pero podemos resumir con las 3 letras. No se olviden install para que se proceda con la instalación. Y vamos a utilizar, por ejemplo, este paquete build essential zlib 1-dev courses 5 dev libgdm-dev libnss3-dev y libbz2-dev. Damos enter y me dice ahí que va a proceder con la instalación de estos paquetes y le decimos que sí. En realidad estos son paquetes que en algún momento puede pedir el instalador de Python, como también son necesarios cuando se hacen algunas aplicaciones, ¿no? Son librerías ya integradas. También vamos a dejar ese comando con el listado de paquetes en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan copiar sin ningún problema. Bien, ahí ya podemos ver que el proceso ha culminado y lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar el comando configure para que pueda configurar, digamos, el release de Python y pueda detectar los recursos que tiene el sistema operativo, todas las librerías y todo lo necesario para que pueda ser compilado luego. Entonces para ello utilizo el comando sudo /configure. ¿No? Ahí empieza a hacer los chequeos respectivos y está validando ciertas cosas. Como pueden ver, va haciendo como un checklist, ¿no? De qué cosa existe y qué cosa no, y eso sirve para que luego procese con la instalación. Bien, y como pueden ver, aquí me dice que ya se ha creado el archivo makefile que es necesario para ya proceder con la instalación. Así que vamos a ejecutar el siguiente comando: sudo make all install. Y ahí se empieza a ejecutar la instalación de Python. Este proceso puede llevar algunos minutos, así que regresamos cuando haya culminado. Como pueden apreciar, en este proceso está haciendo la compilación de todos los paquetes.
Bien, y podemos ver que el proceso ya ha culminado. Entonces vamos a hacer la validación respectiva, ¿no? Vamos a limpiar la pantalla. ls, estamos ahí. Entonces ejecutamos el comando python, o voy a cerrar la consola y vamos a abrir una nueva consola o una nueva terminal y vamos a escribir python 3 version, ¿no? Todavía está en la 10.4. Vamos a ver python 3.10 version, y como pueden ver también me arroja la 10.6. Quiere decir que ya en este sistema yo tengo las dos versiones, la Python 3, que está configurada ya por defecto en las variables globales del sistema operativo, y la 3.10.6 que he instalado yo dentro de mi usuario, dentro de mi users, digamos, como el compilador para ser utilizado. O sea, tengo dos versiones de Python en este sistema. Ya cuando empecemos a hacer nuestras aplicaciones podemos indicar con qué versión queremos compilar. Pero ustedes se preguntarán con cuál versión podemos probar. En este caso vamos a probar con la versión que hemos instalado, ¿no? Entonces escribo el comando python 3.10 y como pueden ver está corriendo Python 3.10.6. Entonces ya tengo, digamos, todo listo para probarlo. Miren, vamos a hacer la comparación de 5 más 8 me da 13. ¿Quién me está respondiendo? Me está respondiendo Python. Podemos preguntarle si 5 es mayor que 9. Perdón, ahí puse mal el dato. Ahora sí. Y me dice false, ¿no? Pero si 5 es menor que 9, me debería decir verdadero, true. Entonces ahí pueden ver que ya tengo instalado Python, la versión 3.10.6, y también tengo la propia que trae el sistema operativo 3.10.4. Siempre es bueno estar verificando las versiones para trabajar siempre con la versión compatible con este sistema. En este caso hicimos la demostración instalando desde el código fuente. En esta oportunidad vamos a ver cómo hacer el proceso de instalación de Python en un sistema operativo con Mac OS. Entonces lo primero que hay que hacer es validar si tenemos Python en nuestro sistema. Voy a entrar a la terminal de comandos, ¿no? Escribo terminal. Vamos a hacer un poco más grande esto. Y listo. Escribo Python y me dice comando no funciona. Puede ser que Mac ya tenga la versión 3. Vamos a probar ello utilizando el siguiente comando. Python 3 version, ¿no? Y pueden ver, tengo la versión 3.89. Vamos a ver si hay otra versión más. Entonces aquí en el navegador dentro de Google vamos a buscar Python y nos va a llevar al sitio web en el primer enlace. Así que vamos a entrar, nos vamos a la sección de downloads para descargar Python y ya me detecta que yo tengo un sistema operativo Mac OS. Por lo tanto, se habilita la versión de Python para este sistema operativo. Pero, ¿qué es lo que en realidad descargamos? Aquí quiero hacer hincapié a un detalle que no expliqué en el video anterior, que les dejo en la parte superior. Es el video donde explicamos cómo instalar Python en Windows. Cuando nosotros descargamos Python o el instalador, lo que nosotros estamos haciendo es descargar este paquete. Podríamos decir que es todo el desarrollo que tiene Python, ¿no? Este es el código fuente en realidad. Como pueden ver, está en la versión 12 alfa. Y aquí está, digamos, todo el código fuente de Python que está hecho en C y que está siendo soportado y apoyado por la comunidad. En este caso, esto es lo que nosotros estaríamos descargando, pero a nivel ya de instalador, para que se instale el intérprete de Python junto con su compilador. Entonces, vamos a irnos aquí, vamos a descargar Python. Esperemos ahí que este proceso culmine, ¿no? Ahí está bajando. Listo, ya está descargado. Vamos a abrir el archivo. Ya lo hemos ejecutado, le vamos a dar en continuar. Esta es la versión 3.10. Si revisamos la terminal, teníamos la 3.8, ¿no? Vamos a ver. Entonces le vamos a dar continuar. Continúo nuevamente. Me dice para continuar con el proceso debes aceptar las condiciones. Bueno, aceptamos y le damos instalar, ¿no? Instalamos, nos pide la clave administrador de nuestra PC, en este caso de nuestro sistema operativo con Mac, y se procesa la instalación.
Bueno, ahí aparece un conjunto de aplicaciones que se han creado dentro de las aplicaciones de mi Mac OS, ¿no? Ahí pueden ver, es una carpeta y dentro de esta carpeta están todos los ejecutables de Python para poder ejecutarlo en nuestro sistema. Ya terminó el proceso, aquí tenemos los enlaces si es que queremos ir a la documentación y a otros tutoriales propios de Python. Cerramos esto, me dice transferir al basurero el instalador, le voy a decir que sí, ya no lo necesito. Vamos a verificar ahora la versión. Vamos a ver si ejecutamos el mismo comando, me sigue detectando la 3.89, ¿no? Vamos a ver si cerramos la terminal, volvemos a abrir terminal. Y como pueden ver ya me detecta la 3.10, ¿no? La terminal anterior estaba cargando con las variables anteriores que tenía el sistema operativo. Y ya tenemos actualizado la versión de Python en nuestro sistema Mac OS, mejor dicho instalado y actualizado. Bien, vamos a ejecutar un simple código en Python. Para eso vamos a utilizar este programa idle. O en todo caso lo podemos ubicar en el Launchpad. Entramos al Launchpad y buscamos por aquí. Acá está, idle. Esperemos que cargue. Decimos OK. Necesita Python unos permisos para ejecutarse dentro de la carpeta documentos. Y aquí está, ¿no? Entonces vamos a minimizar todo. Ya no necesito esta consola. Hacemos más grande el texto y vamos a probar. A ver, 5 más 3. Como pueden ver, Python ya me está respondiendo, ¿no? 5 más 3 es 8. También puedo decirle que me imprima en pantalla. Voy a poner el comando print o la función print y voy a poner hola mundo, ¿no? El típico hola mundo, y me escribe en la pantalla hola mundo. Vamos a hacer un simple programita aquí en Python. Nos vamos a File, Nuevo archivo, y aquí por ejemplo vamos a hacer un programa muy sencillo donde le voy a decir print y le voy a decir una pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y esto va entre comillas simple porque es un texto. Y ese texto lo estamos enviando como argumento a la función print. Y lo que nosotros escribimos le vamos a decir que lo guarde en una variable llamada nombre. Y aquí le voy a decir que lo capture con la función input. Ok. Y luego le voy a decir que me imprima precisamente lo que hemos capturado, ¿no? Voy a ponerle aquí hola. Y vamos a poner aquí nombre. Ok. Y tenemos este simple programita. Lo vamos a guardar, ¿no? Vamos a darle guardar. Por defecto en la carpeta documentos vamos a crear una nueva carpeta y aquí le voy a llamar Python. Y en esta carpeta le vamos a poner el nombre primero y le voy a decir guardar. Ya se guarda con la extensión .py, como pueden ver, que es reconocido por Python. Y una vez que tenemos esto, vamos a ejecutarlo presionando esta opción run, o en todo caso presionando F5, ¿no? Ejecutamos y aquí me dice, miren, se está ejecutando, y aquí en la consola me pregunta cuál es tu nombre. Voy a poner mi nombre, Grover, y como pueden ver me responde hola Grover, que es el pequeño programita que hemos hecho en Python. Bien, entonces hasta aquí este video tutorial donde explicamos cómo hacer la instalación de Python en un sistema operativo con Mac OS. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos un like para que este video llegue a muchas más personas que les puede interesar, y activa las notificaciones porque hacemos videos todas las semanas. Así que nos vemos hasta la siguiente entrega.